Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros, por el voto de confianza, por estar pendientes del programa Su Caso en Casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio, y siempre estamos intentando buscar temas distintos para que ustedes puedan resolver las inquietudes. Y por eso, en ese orden de ideas, pues mañana no tenemos programa en directo, pero el viernes vamos a hablar, por ejemplo, de temas relacionados con la insolvencia económica. La gente nos sigue preguntando sobre este tema. El próximo lunes vamos a hablar sobre lo nuevo que ha ocurrido en materia de fotomultas, de fotodetecciones, porque hay una gran polémica de si se puede o no notificar por aviso, que es la gran dificultad que tienen los conductores y propietarios de vehículos en todo el territorio nacional. Ahí vamos a estar variando los temas y la próxima semana hablaremos también de divorcio, de sucesiones, todos estos temas que nos agradan porque es bueno saberlos. Pero el tema de hoy es una tarea que nos habían puesto los televidentes y era el contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento de vivienda familiar y el contrato de arrendamiento de local comercial. Las diferencias, si a uno le pueden aumentar el arriendo, con base en qué. Todo ese tipo de inquietudes las pueden resolver hoy. Y tres aspectos importantes. El primero, para resolver inquietudes nos pueden escribir al correo sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Lo segundo, si de pronto usted no logra comunicarse con nosotros, pues puede hacerlo en horario de oficina a esta línea telefónica 444-5314, 444-5314. Y lo tercero, pues intente llamar en directo para que hable con nosotros y podamos resolver las inquietudes. Dicho esto, vamos a presentar al doctor Manuel Ballesteros Romero. Él es abogado experto en esto que tiene que ver mucho con el derecho civil y con el derecho comercial de alguna manera, y hoy quisimos traerlo porque sabemos que sabe mucho de estos temas de los contratos de arrendamiento, y la verdad mucha gente me ha preguntado, vea, y es que me pidieron el local comercial, y es que me están pidiendo el apartamento, y qué es el desahucio, y entonces si yo voy a entregar el inmueble, ¿con cuánto tiempo lo debo hacer? Doctor Manuel, gracias por estar con nosotros y empecemos. Gracias a usted, Juan Carlos. Saludos a usted, a los televidentes que nos acompañan en este momento. Sí, señor, este es un tema de todos los días, porque efectivamente pues buena parte de la población o vive en viviendas arrendadas o es arrendador de una vivienda. Entonces es un tema que toca a ambas partes de esta relación, porque no siempre del lado del arrendador está una empresa poderosa. Muchas veces hay una familia que se sostiene con una casa que entrega en arrendamiento, con un local que entrega en arrendamiento, de manera que la información que suministramos es útil para ambas partes de esa relación. Bueno, precisamente un televidente me preguntaba recientemente que a un amigo de él le habían pedido un local comercial, o le habían pedido que le habían aumentado una suma exagerada. Y entonces él me decía, bueno, Juan Carlos, y entonces en un local comercial el aumento debe ser con base a ¿qué? Al costo de vida, al salario mínimo, ¿a qué? ¿A qué en el caso comercial? En el caso comercial el aumento es con base en el sector, o sea, cómo se cotizan los arrendamientos en el sector. Y eso implica que el aumento puede ser el 10%, el 100%, el 500%, porque lo que se mira es a cómo se están entregando en arrendamiento los locales en el sector. Pero entonces es un riesgo muy grande, doctor Manuel, porque precisamente si alguien, y eso ha pasado, resulta que la persona que arrendó el local empezó a acreditar el local. Exacto. Que después si quiere hablamos de lo que es la prima, sí, que eso no está en ninguna norma, pero que dicen que el derecho, la costumbre hace norma. Exacto. Y entonces ve que el local va muy bien y de repente le dice, no, es que yo le he cobrado $1 millón, pero como a usted le va tan bien, yo le voy a aumentar 500.000 pesos. Entonces usted me va a decir, doctor Manuel, que si en el sector hay una movida económica, no hay un techo para que quien está en ese local pueda saber cuánto le van a aumentar. Sí, pero sí hay un techo. El techo es a cómo se está arrendando, por ejemplo, el metro cuadrado en el mismo centro comercial, ¿cierto? O en el mismo sector de, por ejemplo, si yo me muevo en el sector de La Minorista, sí, si yo me muevo en el sector de Monterrey, si yo me muevo en el sector de Barrio Triste, por ejemplo, entonces usted se puede encontrar, y es muy común uno encontrarse una persona que tiene un canon de arrendamiento muy bajo, $1 millón, y los del lado están pagando 6, 7, 10 millones de pesos. Y un día llegan y le dicen a este señor, usted ya no va a pagar $1 millón, va a pagar 6 millones. Sí. Pueden aumentarle, sí pueden aumentarle siempre y cuando no superen ese monto del sector. Obviamente, pues que ese poder aumentarle no es un acto propiamente impositivo, ahí hay un arreglo, y si no hay un arreglo, pues tendrán que irse ante el juez para que el juez defina cuál es el incremento adecuado. O sea, que el error es cuando le arriendan a uno muy barato.
Porque después cuando lo quieren nivelar ya uno ve un Claro, bache muy grande. muchas veces el arrendatario, que es el comerciante, que es el verdadero empresario, se siente incómodo. Claro. Pero si ese empresario está en un sector donde el arrendamiento da para pagar más, él tendrá que mirar si su establecimiento de comercio, si su actividad es apta para ese lugar o tiene que trasladarse a otro. Quiero aprovechar el tiempo al máximo, brevemente, señor. para irnos con dos televidentes. Tenemos televidente en Urabá y tenemos también a otro televidente en otra ciudad del país. Sí, señor. En el caso de ese arriendo comercial, Sí, señor. ¿qué ocurre? O sea, los contratos, porque es que vi un caso específico de unos parqueaderos que cuando el negocio se posicionó, entonces el dueño del predio dijo, este negocio está muy bueno. Le pidió el predio a quienes tenían ese parqueadero, le cambió el nombre y entonces todo lo que construyeron esas personas que arrendaron y que proposicionaron un nombre y esa marca, ¿en qué queda? O sea, ¿quién los indemniza? ¿O qué Es ocurre ahí? común que se den las malas prácticas, Exacto. Juan Carlos, desafortunadamente. La ley dice que el propietario del establecimiento, del local comercial, perdón, puede pedirlo para montar otro negocio sustancialmente diferente. O sea, no puede montar un negocio similar al que la persona tenía. La mala práctica, ¿cuándo se da? Cuando yo le digo a la persona que tiene el sitio que me desocupa el parqueadero porque voy a montar una fonda. Monto una fonda un mes y a los 2 meses monto el parqueadero. Exactamente. No, es una mala práctica, desafortunadamente, pero se hace, pero tiene también acción jurisdiccional. ¿Algunas sanciones? Claro, tiene una acción jurisdiccional que permite demandar y cobrar daño emergente, lucro cesante y todos los perjuicios Pero de orden entonces civil. que lo se meten en tratan. un enredo uno de 3 o 4 años de mandato. Lo ideal, sí señor, lo ideal es Y no mientras tanto, tener que llegar al pleito. Exactamente. Exactamente. Vamos con Marta. Marta en el Urabá antioqueño. Buenas noches. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Bien, gracias. Su pregunta, por favor, o su aporte. Sí, gracias. Mira, lo que pasa es que yo quiero preguntarles a ustedes qué se puede hacer, que yo pago arriendo acá. Yo pago arriendo acá en una vereda aquí en el Urabá antioqueño. Sí. Exacto, y su pregunta es qué puede hacer que le están pidiendo la vivienda. Bueno, yo creo que doña Marta, de tener el volumen del televisor muy alto y no nos alcanza a escuchar. Vamos a ver si con el máster nos cuadramos. Vamos a atender mientras tanto entonces a don Jaime. Don Jaime, buenas noches. Don Jaime. Bueno, tenemos dificultades con las llamadas. Entonces, doctor Manuel, en el caso comercial, el aumento puede ser hasta por el monto de lo que el sector. O sea, el sector es el que maneja ese tema. Ese es el que maneja el tema. Ahí no hay de costo de vida. Bueno, ahora sí, ¿con quién tenemos el gusto? Doctor ¿Con doña Manuel, Marta o por con favor. don Jaime? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Don Jaime López. Don Jaime. Buenas, don Jaime, ¿cómo le va? Muy bien. Cuéntenos qué quiere preguntar. Quiero preguntarle cuánto tiempo tiene una persona para que tenga pagando arriendo y en caso de venta de la propiedad, cuánto hay que darle de plazo, en fin. ¿Usted lo entendió, doctor Manuel? En caso de venta de la propiedad, cuando ¿Quién el arrendador quiere vender? vende el bien, esa es una causal que establece la desahucio. ley. Claro, esa es una causal que establece la ley para dar por terminado el contrato. Y en ese caso, pues la ley no establece propiamente un tiempo, ni el Código Civil lo traía, ni la ley 820 lo trae como... Pero el sentido común sí debe decirle a la persona que está ocupando, mire, voy a vender, pues tenga No, siquiera claro. 2 o 3 meses, porque tampoco No, le- y se tiene que ir mañana. Generalmente se maneja el término, la ley maneja el término de 3 meses de Eso. desahucio justamente para tanto del arrendatario al arrendador como a la inversa, para que tengan tiempo ambos de organizar sus Bueno, negocios. el desahucio, que para nuestros televidentes es las razones por las cuales quien arrendó puede decirle a ese inquilino se tiene que ir. Sabemos que en la vivienda familiar hay unas condiciones y en la comercial o en lo comercial son otras. ¿Cuáles son esas diferencias? Exactamente, son diferentes. Pasa una cosa en la comercial casi no se maneja la prórroga del contrato se da durante los 2 primeros años y después habla de renovación. Ya eso tiene unas diferencias pues doctrinales profundas, pero ahí en materia comercial, cuando pasan los 2 años de arrendamiento, se puede pedir el contrato de arrendamiento en 3 eventos, porque el arrendatario incumplió las obligaciones, cualquier obligación, no solamente las de pagar el canon. Segunda, porque el propietario del bien lo necesite para un negocio sustancialmente diferente Distinto. o para vivir. Y tercero, porque necesite que esté desocupado para hacer una remodelación. Eso es en lo comercial. En lo comercial. En los 2 últimos casos debe desahuciar con 6 meses de anticipación. 6 meses Con 6 para meses. pedirle Sí, ese señor. local. Sí, señor. En 6 lo meses comercial, para 6 pedir meses, ese- 3 condiciones: que vayan a vender el local, que el propietario se vaya a ir a vivir allí o que vayan a montar un negocio totalmente distinto. Totalmente diferente. sí. Y 6 meses para pedirlo. Muy bien.
y el que lo vaya a entregar en lo comercial. O sea, yo me aburrí con el negocio, le voy a devolver el local en lo comercial. También debe informar con 6 meses de anticipación la terminación del contrato. 6 meses de Sí, antelación, señor. listo. ¿Y en la vivienda familiar cómo es? En materia de vivienda son 3 meses. El desahucio se hace por un término de 3 meses. Si el arrendatario es quien quiere entregar, debe informarle al arrendador con 3 meses de anticipación que va a terminar el contrato y en ese caso no le paga ningún tipo de sanción. Si es al contrario, el arrendador quien quiere terminar el contrato, salvo que haya una justa causa, debe informarle con 3 meses y pagarle los 3 meses. Vamos a detenernos en ese detalle. Sí, señor. Si el propietario del inmueble Sí, señor. le pide a los inquilinos, quiero que me entreguen, 3 meses antes le 3 dice, meses antes le dice. debe cubrir el arriendo de esos 3 meses. De esos 3 meses. Debe para que la pagarle. persona se vaya y... Sí, ¿o cómo? la ley lo que establece es una consignación Una especie por de el indemnización. canon, claro, una consignación por el canon de 3 meses, perdón. Y si el arrendatario se va voluntariamente, tiene el derecho del arrendatario a ir por esos 3 meses y llevárselos en su bolsillo. Así se vaya al otro día. Así se vaya el otro día, sí, y eso, señor. pero eso no se da. O sea, Eso- en la realidad, muy poco. Se da con mucha dificultad, definitivamente. rogarlo. Sí, señor. Y cuando el contrato lleva más de 4 años, ya la indemnización no es de 3 meses, sino es de mes y medio. O sea, canon y medio de arrendamiento. En la medida que aumenta el tiempo En la de medida estar que allí, aumenta el tiempo, la sí, indemnización, señor. si la podemos llamar Sí. así coloquialmente, es más pequeña. Exactamente. Sí, señor. Marta en Santa Rosa de Osos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su pregunta? Acaban de hablar de un arrendamiento de algo comercial, ¿cierto? Sí. Si es de habitación, 2 preguntas. La primera, ¿el contrato se puede hacer de boca o requiere hacerse por escrito? Y si requiere de ser autenticado en notaría. Y lo segundo, en una cuestión familiar, en un inmueble familiar, ¿qué tiempo tiene para desalojar el inquilino? Máximo cuando está endeudado. Bueno, ahí ya hablamos de 3 meses, lo dijo el doctor Manuel. La primera pregunta es muy importante, ¿contrato verbal o escrito? El contrato se puede hacer verbal o escrito, o sea, no tiene una regla puesta por la ley. Lo que sí tiene es una regla para poder demandar. El juez no admite la demanda si no ¿Verbal? tiene prueba No, escrita imagínese. del contrato. Pero esa prueba escrita del contrato se puede obtener en un recibo de pago. Porque yo voy Los donde usted, servicios públicos. claro, que tenemos un contrato verbal, Juan Carlos, y entonces yo le digo a usted que le recibo 1 millón de pesos por concepto de arrendamiento cuando del le pago. local o del establecimiento que está en tal parte, y ahí tengo la prueba de que usted me está pagando 1 millón de pesos por un local que está ubicado en tal dirección. O sea, con el recibo, un recibo bien hecho sería prueba suficiente de la existencia del contrato. Esto es muy complicado porque yo voy a dar una sugerencia, doctor Manuel, y usted Sí, verá si señor. me apoya o no. Diga, a ver. Mejor que todo se haga por escrito. Hombre, es lo ideal. ¿O Y no? lo que dice la otra pregunta que tenía la, además, cuando hay un televidente, negocio, cuando es un tema comercial todavía. es si firmamos ante notario. No es indispensable firmar ante notario, pero el notario da una prueba adicional, que eso se llama no repudio, que es una prueba que solemnidad. es muy difícil de destruir en el proceso. Además, porque cualquier persona pone una firma y dice, este contrato se firmó en el 2002, y mentiras, que se firmó en el 2012. Con la firma llevada ante notario, queda constancia de qué día efectivamente se hizo esa firma, porque es el sello del notario el que da fe de esa fecha. Claro, yo sí es mejor, en lo posible, el mayor número de pruebas. Claro, porque Lastimosamente es... en la medida en que usted tenga más pruebas, Mejor. ahuyenta más el proceso. Hoy en tema del proceso. Sí, Y en señor. lo comercial sí, porque entonces el negocio empieza a prosperar y inmediatamente ya me van a pedir el local. Entonces uno puede hacer un contrato de arrendamiento hasta por cuánto tiempo en lo comercial y en el tema ya de vivienda familiar. En lo comercial uno proyecta el negocio. Sí. Una empresa que esté proyectada, proyecta 10 años, 15 años, 20 años. Es muy común encontrarse contratos de arrendamiento mercantil a 20 años. En materia de vivienda no. En materia de vivienda es 1 año, 6 meses. ¿Por qué? Porque las condiciones muchas veces del arrendatario cambian o de los codeudores cambian. Entonces, eso termina siendo una garantía para el arrendatario, pero también es una garantía para el arrendador, porque el arrendador no hace nada si el arrendatario se queda insolvente, sin empleo, por Claro. ejemplo. Antes de irnos con otro televidente, que antes de que me pierda la pregunta, el codeudor se volvió un problema muy difícil, conseguir un codeudor para que respalde el tema del arriendo. ¿Cuál sería una alternativa de quien quiera arrendar, o sea, el que quiere estar habitando y quien quiere también pues arrendar ese local o ese inmueble? Eso- Porque es que esa garantía es muy difícil de conseguir. Pero eso fue lo que quiso, o lo que nos dijo el legislador que iban a salvar con la 820, y lo que hicieron fue volver más complicado No, el tema. imagínese, eso es difícil. Antes de la 820 era complicado porque necesitábamos el fiador o codeudor, ¿cierto? Exactamente. Que eso viene a ser lo mismo, pues significa lo mismo, significa codeudor. Pero después de la 820, además ya este contrato que es
bilateral, es entre dos partes, se volvió tripartito porque entra una aseguradora. Tercero. Entonces ya usted tiene no solamente que complacer a la arrendadora, sino a la agencia, aseguradora, sino a la aseguradora. Que pide de todo. Pide de todo y además, como si fuera poco, cuando la persona se retrasa 5 días, 10 días, 20 días, va a la agencia a pagar y no le reciben y lo mandan para la... Es que honorarios, pero a una tasa altísima con unos abogados. Que ese es otro problema y yo creo que hace falta pues educar a los televidentes en eso. Esas tasas no se pueden pagar y no se deben pagar porque la ley civil las prohíbe. Eso se llama cláusula penal enorme. ¿Y es una usura? Sí, claro, es usura, es una cláusula penal enorme. Entonces, ¿uno qué le dice a las personas que le consultan? Hombre, la ley le da una posibilidad y es vaya al banco y consigne, ¿cierto? O sea, si no le quieren recibir el canon y le están pidiendo que pague el doble, que pague el triple, que pague una tasa de... Porque no se trata de fomentar la cultura Eso en es no muy pago. usual con las aseguradoras, doctor. Sí, señor. Vámonos con Sandra. Sandra, buenas noches. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Bueno, para hacerle la preguntita, doctor, mira, lo que pasa es que hay un apartamento de un familiar que se tomó en arriendo, pues se le arrendó a una persona, lo hicimos por notaría, pero esta persona al firmar en la notaría no llevó de la persona del fiador que se le pidió también pues para que lo llevara. Dijo que después lo llevaba, entonces solamente se firmó fue pues la persona que tomó el apartamento, se hizo en la notaría por 6 meses, pero en el momento lleva 4 meses la persona y en 4 meses donde ha quedado mal, solamente ha pagado de 4 meses un solo mes apenas de arriendo. Y ustedes están enredados para poderle reclamar el resto. Exactamente, y pues por lo que sea, entonces ya lo que se necesita es como pedirle el apartamento, porque mire, si ya hasta el momento van para... Es una de las causas. ¿Cómo se puede hacer para pedirle el apartamento? ¿Cómo pedir? ¿Qué hace uno con un chicharrón de esos, doctor Manuel? Que es muy común, además. Eso comenzó mal y lo que pasa es que ellos no debieron tolerar que él ocupara el apartamento sin que el codeudor firmara. Porque es que ahí está el otro lado, ¿cierto? La dificultad del codeudor por un lado, pero la dificultad cuando no se consigue codeudor, porque pasa esto, no responden por las obligaciones. Entonces ella tiene una causal que es el incumplimiento de la obligación y con esa causal puede pedir que le restituyan el bien inmueble que tiene arrendado. Es complicado, doctor Manuel, porque ha habido informes especiales periodísticos que dicen que desahuciar o pedirle a alguien un inmueble es sumamente difícil. Es difícil, es complicado, porque es que como usted no lo puede sacar, como no lo puede, solo sale con la orden de un juez. Aquí se hizo en las o sea audiencias. Que la señora tiene un problema con ese inquilino. Tiene un problema con el inquilino sale voluntariamente o lo tiene que sacar un juez con una orden judicial. Vamos a continuar con el tema, pero después de un avance informativo. Vamos con un avance informativo en Teleantioquia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este avance informativo de Teleantioquia Noticias. Nosotros a esta hora los saludamos desde el Teatro Metropolitano, lugar donde ya en contados minutos se va a dar el inicio a la graduación de 284 jóvenes del programa Parceros, que adelanta la alcaldía de Medellín. Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ¿qué es Parceros y cómo así que se van a graduar estos jóvenes de Parceros hoy? No, aquí felices con los parceros y las parceras. ¿Y qué es esto? Mira, es un programa que tenemos para atender a los jóvenes más vulnerables de nuestra ciudad. A muchos que han llegado a ser parte hoy de estructuras criminales, a otros que están a punto de entrar y lo que le estamos diciendo, ese no es el camino. El camino es dentro de la legalidad, la oportunidad es que recuperen su autoestima, que recuperen el control de sus vidas. Los apoyamos con educación, los apoyamos con emprendimientos y que es lo que queremos, tener parceros y que los necesitamos vivos y que vamos acabando con todas las estructuras criminales. Y el mensaje mío en este momento, para el que no esté viendo en televisión, y uno de esos jóvenes que o está pensando entrar a una banda o que hace parte de una estructura criminal, yo le digo, mire, no siga ya, eso no tiene nada de bueno. No se dejen más de esos mafiosos que son los que les pintan un mundo de esperanza donde no lo hay. Vénganse para acá, para la legalidad, no más.
y que aquí tienen todas las oportunidades. Gracias por estar con nosotros en este avance informativo y les contamos que la idea es que esta estrategia Parcero sea llevada al Consejo de Medellín para que se convierta en una política pública y tenga perdurabilidad en el tiempo, y mucho más jóvenes como los 284 que hoy se gradúan puedan hacer parte de esta buena estrategia y puedan lograr obviamente apoyo por parte de la Alcaldía de Medellín. Es la información que nosotros generamos a esta hora desde el Teatro Metropolitano, pero ampliaremos más detalles. Bueno, y después de ese avance informativo continuamos con los contratos de arrendamiento. Aquí hay mucha cosa para hablar, doctor Manuel. ¿Cuándo se entrega? Ya entonces usted hablaba que se puede pedir el inmueble de vivienda familiar, repasemos, 3 meses antes. Sí, señor. Y el que lo vaya a entregar también 3 meses antes. También, sí, quien señor. pida el inmueble 3 meses antes debe pagarle esos 3 meses que faltan al inquilino. arrendatario, sí, en el señor. tema comercial son 6 meses, también debe pagarle los 6 meses. En materia mercantil no hay que pagar. No hay que pagar. Muy bien. ¿Y qué otros detalles? Es que usted a mí me dejó muy inquieto con lo televidente anterior porque hay mucho inquilino, digamos que cometieron el error, le arrendaron directamente, no hay codeudor. Tienen que ir a demandar para que un juez ordene que ese inquilino malapaga salga de ese inmueble. Tienen que ir a demandarlo. Porque es que ya eso, fíjate que pasa de la parte civil a la parte constitucional, porque se termina volviendo el hogar de la persona. O sea, el asunto no es de poca monta, el asunto es muy importante. Entonces, aquí la Corte que ha dicho y los jueces de tutela que han dicho, mira, es que es más importante el derecho fundamental al hogar, a la vivienda digna que tiene esta persona, que lo que usted venga. Y el así tipo es, acabando con el apartamento claro, y con la casa. No, y así ese sea el sustento de la otra persona, porque como decíamos inicialmente, no todo el que da bienes en arrendamiento es rico, ¿cierto? Tiene muchos Eso es bienes, cierto. muchas veces tiene un inmueble pequeño que vive de él. Complicado. ¿Qué más debemos tener en cuenta a la hora de hacer contratos de arrendamiento en lo comercial y en lo familiar? Lo primero es no entregar, pues para efectos del arrendador, no entregar el inmueble sin que se le hayan dado las garantías. ¿Sí? ¿Cuáles son esas garantías? Esas garantías es el codeudor. Esa garantía es el codeudor. Ahora, los dueños de inmuebles que muchas veces no tienen la información suficiente pueden pagar. Yo no voy a decir con qué entidades, pues, pero aquí hay muchas entidades con las que se puede pagar un estudio de la viabilidad financiera de la persona. Entonces uno paga 25.000 pesos y le dice, hombre, esta persona está reportada en tal parte, en tal parte, en tal parte. Hágamele un arqueo para claro, ver si este señor le puede o hace no porque puede. manejan las bases de datos, manejan la información. Eso se paga, pero es un pago muy pequeño que es muy útil para esas personas. Lo mismo para él y para el codeudor. Cuando esto va a una agencia de arrendamiento, la aseguradora hace ese estudio, tiene toda la información suficiente para hacer ese tipo de estudio. A mí me parece preocupante es el tema de las aseguradoras. Las aseguradoras piden tantos requisitos como si quien fuera a arrendar fuera a comprar el inmueble. Piden, sí. ¿Cuál sería un justo equilibrio? Que haya garantías de parte y parte, pero que tampoco, porque entonces hay quienes dicen, no, ya con aseguradora, ¿para qué? Y aún así hay inmuebles que los destruyen y pasan una cantidad de cosas y la agencia no responde. Lo que pasa es que ahí se da un grado de injusticia para varias personas. De un lado para el arrendatario, porque el arrendatario le toca pagar no solamente el canon de arrendamiento, sino que ahí le incorporan el costo de la aseguradora, que está cobrando por eso. De otro lado también para el dueño del inmueble que lo entrega en administración y paga un 10%, y en ese 10% está pagando los costos de la aseguradora también. Y están haciendo más difícil la relación. Entonces estamos con unos comerciantes que están haciendo la actividad mercantil, pero que terminan delegando, o sea, se vuelven unos verdaderos, unos simples mandatarios, porque no están asumiendo ningún riesgo. Asumen el riesgo, se lo transfieren a la aseguradora, pero el costo del seguro lo paga el arrendatario y lo asume también el dueño del inmueble. Eso haría falta regulación, claro. Pero el gobierno no ha querido regular la ley 880, que tiene muchos aspectos para regular, por ejemplo, el relativo al aseguramiento del servicio público. No hemos dicho, para irnos con Sonia, el aumento en vivienda familiares de cuánto. Ya dijimos que lo comercial, de acuerdo al sector, lo familiar. El aumento. No, y comencemos de una vez por el canon. El canon sí. no puede ser superior. El primero que pactamos no puede ser superior al 1% del valor comercial del bien. Okay. Es decir, si el bien vale 100 millones de pesos, no puede valer más de 1 millón de pesos. Y si no tenemos ese valor comercial, la ley dice que es el doble del avalúo catastral, ¿cierto? Y el incremento, la misma ley dice que no puede ser superior al IPC, pero el gobierno está sacando anualmente unos decretos que dicen la vivienda urbana se incrementa y es el precio del consumidor. Sí, exactamente. Bueno, Sonia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Bueno, me alegra, muy interesante el tema. Claro, es que tantos La problemas que... preguntita mía es la siguiente con relación a lo de los 3 meses que el arrendador le debe reconocer al arrendatario. ¿En qué forma se los debe pagar? Y si el arrendatario después resuelve que no, que me quedo ahí y sigo ahí después de los 3 meses, entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿se va a ir? ¿No se va? O sea, si se va, ¿cuándo le dan la plata y cómo le la dan? Exactamente. Y si se queda, pues, esos 3 ¿qué? meses que le debe reconocer el arrendado. Esos 3 meses realmente no se le entregan directamente al arrendatario, se depositan. ¿Cierto? Se depositan con una condición. Señor arrendatario, si usted se va, usted debe irse tal día. Si usted se va ese día, usted tiene derecho a ir y sacar la suma equivalente a esos 3 meses de arrendamiento. Si el arrendatario no se va, pero ya fue desahuciado, se amañó y se quedó. Se amañó y se quedó, el arrendador tiene derecho a ir y recuperar ese monto y volver donde el juez para que el juez se encargue de sacarlo ya con el uso pues de la fuerza. Ya es con una demanda, entonces. Ya es con el uso de la fuerza. Ya lo ponen pero ya el arrendatario perdió la posibilidad de llevarse esa ¿Sabe suma qué me de preocupa a mí, doctor Manuel? Sí, La demanda, ¿cuánto puede tardar? Aquí todo está muy demorado. Y supongamos que no sabemos cuál va a ser el éxito de si el juez va a ordenar o no. Y mientras tanto, lo que ocurra en ese inmueble, los daños y todo lo que pase, ¿quién los paga? Porque es que una cosa es yo sacar al inquilino mala paga y otra cosa es que me acabe con el inmueble y después de 3 años que el juez me diga, sí, ordenamos que lo saque, ya ha acabado con la casa y ha usufructuado todo ese tiempo. Mire que ¿Quién paga eso? Ahí es donde está la respuesta a la pregunta inicial que usted me hacía sobre el codeudor. Y esa es la importancia del codeudor. Porque uno ve con muy malos ojos el codeudor cuando soy yo quien tengo que conseguirlo. Sí, claro. Eso yo lo veo con muy malos ojos y es muy incómodo. Pero cuando estamos al otro lado es muy importante el codeudor y no cualquier codeudor. Debe ser un codeudor que ponga al arrendatario en condiciones de pagar y que si el arrendatario no paga, el codeudor pague. Cuando usted toma las garantías suficientes de manera clara, seria, ¿cierto? Cuando el negocio no se hace en consideración a los amigos, sino en consideración al negocio mismo, ese problema que usted plantea no se presenta, o no debería presentarse, o se minimiza, se reduce a su mínima expresión. Porque finalmente el codeudor, cuando el juez ordena el desahucio, responde económicamente por esos cánones que no se pagaron. Claro, no, y el mismo codeudor se va a encargar de que ese inquilino incumplido desocupe, además porque vamos a demandar al codeudor. Proceso. Claro, de impulsar el proceso, de que él desocupe, de que los daños se disminuyan considerablemente. Tipcito para nuestros televidentes que seguramente muchos están preocupados con este tema. Sí, señor. ¿Qué podemos decirles? No, le decía, en materia que le estaba tocando el tema, en materia de los servicios públicos. Exacto. ¿Cierto? Que se puede hacer un aseguramiento, porque hay una cosa que los abogados llaman obligaciones pronta en rem, que es que si yo llego a vivir a su apartamento, Juan Carlos, y yo no pago servicios, no pago un solo mes de servicios, me voy de su apartamento, lo abandono, a usted le toca asumir el pago de servicios y responde con su inmueble, ¿cierto? Eso llama una solidaridad frente a la empresa de servicios públicos. Entonces se puede hacer asegurar claro, eso también. El arrendador puede pedirle, pero eso debe hacer parte de la negociación que se hace con el arrendatario en ese mismo momento. Todo. Claro, que aporte 2 meses de servicios públicos y esos 2 meses de servicios se los llevamos a la empresa de servicios públicos y ya garantiza. Doctor Manuel, tenemos que hacer otro programa sobre todos los aspectos relacionados con el contrato de arrendamiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Juan Carlos, y a los televidentes. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya vienen las noticias, porque Teleantioquia siempre, ya lo saben, te ven grande.